Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Pedro Sánchez sí va a asistir a la mesa de diálogo con la Generalitat, que finalmente se va a reunir mañana. Hasta ayer mantuvo la incógnita el presidente del Gobierno, que desveló su decisión en una entrevista en la televisión pública española. A pesar de que los independentistas han ido subiendo el tono de las exigencias en esa escenificación a la que estamos ya acostumbrados, a pesar de no acabar de definir el orden del día y a pesar del reciente desacuerdo por la ampliación del Prat, Sánchez se va a sentar en la mesa en una clara apuesta por la política. Desmonta también así parte de la estrategia independentista, que sin Sánchez en la reunión tenía el argumento perfecto para acabar con el diálogo antes de haber empezado. A Junts per Catalunya no le toca otra que designar a sus representantes en esa mesa. Se han quedado sin coartada. Desde lo que pasó en el Parlamento de Cataluña en 2017 con la declaración de independencia, se viene hablando de la necesidad de retornar al camino de la política el conflicto de Cataluña. Parece que Pedro Sánchez está decidido a ello, a pesar de las críticas que desde anoche mismo, en cuanto se hizo el anuncio, le cayeron desde la oposición y de algunos miembros de su partido, los de siempre, por cierto. Hubo más anuncios en la entrevista de ayer, referentes sobre todo al precio de la luz, pero para algunos de ellos se necesita un traductor. El Gobierno recortará los beneficios extraordinarios de las eléctricas. El Gobierno pondrá a tope el precio del gas. El Gobierno rebajará los impuestos sobre la electricidad. Los titulares son esperanzadores. La incógnita es cómo se hace todo esto y cómo se va a traducir en el recibo de la luz. Esperamos que estas medidas bajen pronto al terreno de lo concreto. Ángeles Barceló. Y lo venimos contando desde primera hora. Por fin llegan buenas noticias del incendio de Sierra Bermeja en Málaga. Poco antes de las 7, el presidente de la Junta de Andalucía confirmaba que el fuego está controlado. Falta mucho todavía para que pueda hablarse de extinción, pero al menos está ya eso bajo control. Un avance al que ha contribuido la lluvia. El viento era el que había complicado el trabajo contra un fuego que ha quemado casi 8.000 hectáreas. La mayoría de los vecinos que estaban desalojados pudieron volver anoche a sus casas. Volvemos pues al puesto de mando en Carnajerez. Cuéntanos. Pues aquí seguimos bajo la lluvia en el día en el que por fin se da por controlado el incendio más complicado de la historia de Andalucía. El presidente de la Junta anunciaba a través de Twitter que se desactivaba el nivel de alerta, si bien aún queda mucho por hacer para extinguir un fuego al que la lluvia ha puesto a raya esta noche, siendo la mejor aliada de cientos de medios humanos que han estado sobre el terreno, especialmente en el frente oeste, para evitar que las llamas llegaran hasta el término municipal de Casares. De momento sigue lloviendo y también sigue oliendo a quemado. El pronóstico confirma que la lluvia se quedará sobre la zona del incendio y en realidad, Jordi, sobre buena parte del país. Así es, sin duda en este incendio los dos grandes protagonistas meteorológicos, el viento hasta el último momento ha estado dando ahí guerra, fue el gran iniciador de la facilitación de la propagación del incendio. La lluvia, que esta noche coincidía con el viento, está cayendo, ya supera en algunos puntos de la zona de los 10 litros por metro cuadrado. A partir de ahora serán chubascos, no tanto lluvia continuada, y el viento todavía soplará con fuerza. Y la lluvia en el resto del país afectará sobre todo a la mitad oeste y sur peninsular. Hay dos asuntos que marcarán la actualidad de esta semana. Uno es el precio de la luz y el otro es la negociación con Cataluña. Y de ambos, como decía, se guardó anuncios Pedro Sánchez en su entrevista de anoche en Televisión Española. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Vamos a empezar por la luz, que hoy marcará su segundo mayor precio. Y lo que hay son beneficios extraordinarios que están teniendo las empresas energéticas como consecuencia de que está aumentando el precio del gas en los mercados internacionales, y lo que vamos a hacer es redirigir esos beneficios extraordinarios, se lo pueden permitir, para topar el recibo del gas. Redirigir los beneficios de las grandes empresas para topar los precios. Esa es la fórmula que plantea el Gobierno y que irá hoy mismo al Consejo de Ministros. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Gobierno lo seguirá intentando a través de los impuestos, pero ahora mira los beneficios. Eso es lo que tendrán que concretar a partir de aquí. Sí, vienen dos paquetes de medidas. El primero, el paquete fiscal. El impuesto a la electricidad, el 5,1%, un impuesto especial, se va a prácticamente eliminar al 0,5%. Eso recauda 1.500 millones de euros aproximadamente. Eso se paga a las autonomías, así que habrá que compensarlas, y eso se va a detraer para amortiguar la subida de la luz. El IVA
queda al 10% hasta fin de año. Y además se cierra un anuncio que ya había hecho el Gobierno y que no había llegado a aplicar. Limitar los beneficios caídos del cielo. Esos son otros 650 millones de euros que se sigue pagando a las eléctricas porque produzcan la energía, aunque sea barata, a precio como si fuera cara. Estas son las 3 grandes medidas y además el presidente anuncia que se va a topar el precio del gas precisamente para topar los beneficios de las eléctricas y también de las gasistas. Esto es todo lo que se ha aclarado ya. Lo que no se ha aclarado, pero previsiblemente se va a hacer hoy también, es extender el bono social. Ahora mismo ese bono bonifica entre el 25 y el 40% de la factura a los hogares acogidos a ello. Son 1.136.000 personas y ese bono se pretende ampliar. ¿Abarata esto, decíais, la factura de la luz? Traduzcámoslo efectivamente a cifras. Los analistas de mercado consultados anoche por la SER decían ahora los impuestos inflaban la factura un 50%. A partir de ahora en torno al 30-35%. Así que debiera abaratarse considerablemente. Y todo esto es el corto plazo. A largo plazo todavía queda pendiente solucionar el problema. Esto lo parchea, esto abarata la subida, pero hay que cambiar el sistema de fijación de precios. Veremos qué explicaciones da hoy la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De momento, el PP ya ha anticipado su rechazo a la medida. Estuvo Casado anoche en la COPE. Expropiese. Aquí siempre todo este gobierno lo arregla metiendo la mano en las empresas o en el ciudadano, en el trabajador. No es verdad que no se pueda hacer más. Por ejemplo, en Europa, el IVA a la luz tiene tramos súper reducidos. Es conocido que la luz, lo mismo que el SMI, ha generado divisiones dentro de la coalición. Por eso resultaba tan llamativo escuchar en el Ágora de Hora 25 anoche a quienes tanto discutieron por esto cuando estaban dentro del Ejecutivo. Que es bueno en una cultura de coalición que haya debate, incluso que haya cierto conflicto, porque eso sirve para que algunas cosas cambien. Lo que hace una semana no era posible, esta semana ya sí es posible. Lo que yo no, pero aquí, es que en la cultura de la coalición tampoco conviene que alguien piensa que arrastra a otro. Pero es a propósito de lo que acabas de decir. Eso no conviene, eso no es cultura. A lo que nos hemos negado ha sido a crear una empresa pública, pero que estamos tomando decisiones contra esos beneficios. Evidente. Esto es una pelea de matrimonio en la que no voy a entrar, como eso. Pareja de hecho. Bueno, es la mejor noticia que nuestro socio haya aceptado algunas de nuestras propuestas, escribió la ministra Yone Belarra, y Yolanda Díaz puso: el bien común está por encima de las cuentas de resultados de las grandes empresas. Fue Díaz, precisamente, quien había expresado claramente la otra discrepancia entre socios, que está en el salario mínimo. Que la decisión no está en esta parte de la coalición, está ahora mismo en la parte mayoritaria del gobierno. Y anoche la parte mayoritaria. ¿Nos hubiera gustado hacerlo con la patronal? No ha sido posible, pero eso no significa que el gobierno de España no tome la decisión. ¿Cuándo? Cuanto antes, por cuánta cuantía, la que sea posible. El presidente dice que habrá subida, pero no aclara si serán los 19 euros que quiere Yolanda Díaz o los 12 que propone Nadia Calviño. Javier. Y ahora mismo Moncloa parece inclinarse por la parte baja de la subida. Economía dice efectivamente 12 euros. Trabajo dice que no asume esa cifra y que no va a llevar esa propuesta a la mesa con los sindicatos. Ayer hubo contactos durante todo el día telefónicos entre el gobierno y que se incluyó a Seguridad Social. Todo tras un fin de semana de negociación y bronca interna también. Esto puede tener un efecto letal sobre la mesa del salario mínimo, advierten los sindicatos. Y lanzan una advertencia al propio Pedro Sánchez. Los sindicatos están diciendo, si pone sobre la mesa 12 euros, lo mínimo que se puede hacer, si premia la posición de COE, que ni siquiera se ha sentado en la mesa, deslegitima a los que sí lo han hecho, a los sindicatos. Y sobre todo desautoriza, dicen los sindicatos, a quien ha negociado. Se ha negociado con Yolanda Díaz, pero al final parece que la decisión la impone Calviño sin sentarse tampoco en esa mesa. Así que puede definitivamente romper la mesa del salario mínimo y puede tener, dicen los sindicatos, efectos en otras. Los sindicatos, recuerdan, todavía están por negociar ERTES, reforma laboral y pensiones, y advierten al presidente, ojo con el clima que se crea. Javier, hasta luego. Hasta ahora. Si esta es la parte económica, que se supone que tendrá efectos pronto sobre nuestros recibos, hay otra parte más política de lo que dijo Sánchez, que es la negociación sobre...